supieran y entendieran en la medida de sus posibilidades lo que iba a ocurrir es en el anuncio de su muerte, por ejemplo. Jesús anuncia en varias ocasiones a sus discípulos que va a morir, y no lo dice una sola vez, lo repite como parte esencial del mensaje profético y de lo que iba a ocurrir, con Jesús un poco más adelante. En Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 21, Mateo capítulo 16, versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En el capítulo 17, versículo 22 y 23 dice, capítulo 17, versículo 22 y 23 dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Y en el capítulo 20, versículo 17 al 22, leemos, capítulo 20, versículo 17 de Mateo, 17 al 22, dice, bueno, hasta el 19, no vamos a leer hasta el 22, 19. Dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte del camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Es interesante porque en Mateo vemos en 3 ocasiones que Jesús está recalcando la idea a sus discípulos de que tiene que ir a Jerusalén a morir. Si tú ves los otros evangelios, que podrás encontrar también como en varias ocasiones también Jesús y los evangelistas lo enseñan, lo dicen, lo recogen. Estuvo enseñando en varias ocasiones que ya quedaba poco para el capítulo final de la redención y que tuvo que ir preparando a sus discípulos poco a poco para hacerles ver a dónde iba. Los discípulos, no, como todos sabemos, no lo entendieron. No, es muy difícil entender que tu maestro, aquel que camina sobre el mar, aquel que le da vista a los ciegos, aquel que levanta a los muertos, aquel que vino a predicar las buenas noticias, es muy difícil de entender que aquel hombre, aquel Jesús que estaba con ellos, iba a morir y que iba a resucitar. Había muchos conceptos acerca del Mesías, acerca del Hijo de Dios. Era muy difícil de entender para un ser humano. Si nos cuesta trabajo a nosotros entenderlo, cuanto más a ellos que convivían, que estaban con él. Pero Jesús, como buen maestro de la comunicación, como un buen maestro de la enseñanza, cada cierto tiempo repetía a sus discípulos la idea de que tenía que ir a Jerusalén a morir. También les enseñaba que tenía que resucitar. Jesús tenía que hacerles ver realmente a lo que estaba destinado, a lo que estaba previsto desde antes de la fundación del mundo. Quería preparar su corazón para ello. Y aquí tenemos varias enseñanzas con este aspecto. En primer lugar, fijaros, una de las cosas que creo que es importantísima es que Jesús tenía que ser entregado a través de una traición a los principales sacerdotes y a los escribas. Si me permites decirlo, podemos decir aquí que aquí vemos el sufrimiento que produce la deslealtad de los amigos. El sufrimiento que produce la deslealtad de los amigos. Venid conmigo a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 14 al 16. Mateo 26, 14 al 16 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Es interesante, hermano. Jesús ha llamado a Judas. Judas ha estado con Jesús 3 años. Judas tiene un concepto de Jesús y él cree firmemente que Jesús va a ser el Mesías. Lo cree firmemente. El concepto que tenía Judas, como tantos otros, como los cananistas, como otros tantos en Israel, era que Jesús iba a instaurar un nuevo reinado de esplendor, de gloria y de poder, parecido a los tiempos de Salomón, parecido a los tiempos de David,
un reinado donde iba a recuperar el esplendor humano, político, militar, de riquezas que podía tener Israel. Y mucha gente pensaba que el futuro Mesías que iba a venir era ese, un Mesías que iba a instaurar una nueva época dorada en Israel. Y Judas está con él. El Señor llama a Judas, Judas está con él, convive con Jesús, camina con Jesús, come con Jesús, escucha a Jesús, duerme en los mismos sitios donde Jesús dormía, se alimenta de la palabra de Jesús y ve lo que Jesús está haciendo. Pero va pasando el tiempo y lo que está viendo Judas no le concuerda a él con el concepto que él tiene de Mesías. No le concuerda lo que está pasando, porque Jesús está predicando a los pobres, Jesús está dando de comer a las multitudes, Jesús está sanando y está dando buenas noticias de salvación. Pero ¿y el encuentro con los poderosos? ¿Y el alzamiento militar? ¿Y que los romanos se vayan? ¿Dónde está eso? ¿Dónde se encuentra eso? ¿Y el futuro gobierno, el futuro rey? O sea, los que van a estar con él, con Jesús como rey, que van a gobernar con él, ¿dónde se encuentra todo eso, no? Y llega un momento en que la decepción entra en el corazón de Judas. La decepción, que se llama también, que la palabra de Dios nos dice que entró el mismo diablo entró en el corazón de Judas. ¿Y qué es lo que hace Judas? Pues lo que hace Judas es lo que hemos leído. Darme dinero y os lo entregaré. Darme dinero, dice a los sacerdotes, a los principales, darme dinero y os entregaré, iré y os diré, este es Jesús. Darme dinero y estará con vosotros. Hasta ese punto llega la deslealtad, la traición de Judas, hasta el punto de por dinero, por una falsa concepción que él tenía acerca del Mesías, él iba a entregar al Mesías para morir y lo traiciona. En los versículos 47 y 50 del mismo capítulo, del capítulo 26 de Mateo, versículos 47 y 50, dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Es terrible este texto. Yo no sé para ti, pero este texto es terrible por las formas, por las maneras y por el fondo. Fijaros que mientras Jesús está, si tú lees los versículos anteriores, es uno de los textos más impresionantes que aparecen en toda la Biblia. Cuando Jesús está orando en Getsemaní, cuando Jesús se enfrenta a la muerte y cuando Jesús le está diciendo al Padre: Señor, yo no quiero, pero hágase tu voluntad. Señor, yo no quiero, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y Jesús está allí orando con sus discípulos, con 3 de ellos. Los 3 se quedan dormidos mientras Jesús está allí en una lucha agónica como ser hombre, como humano, que no quiere llegar a la cruz, que no quiere llegar al sufrimiento, que sabe lo que le espera, y como Dios que sabe lo que tiene que hacer. Y en esa lucha él le está diciendo al Señor, al Padre: Señor, hágase tu voluntad. Tú sabes lo que va a ocurrir, pero hágase tu voluntad. Y dice que en el versículo 46, cuando ya ha terminado de orar, cuando se ha puesto delante del Padre, cuando los discípulos ya ni siquiera han podido orar con él 1 hora, dice: levantaos, vamos, ¿veis allí? ¿Veis aquel grupo de personas? Allí viene los que van a detenerme. Levantaos, ve, se acerca el que me entrega. Y el que le entrega es Judas, uno de los 12. Y fijaros que van a detener a un hombre. Ese hombre jamás ha usado espada. Ese hombre jamás ha matado a nadie. Ese hombre jamás se ha peleado a puños con nadie. Ese hombre no es un delincuente. Ese hombre no es un criminal. Ese hombre no subleva a la gente. No llama a una sublevación contra los romanos. Y es interesante que dice que con él mucha gente con espada. Pero si no es un criminal, pero si no es Barrabás, no es un hombre, no es alguien que esté haciendo las cosas mal. Es Jesús, el hombre que proclama la paz, que enseña la paz, el hombre que proclama las buenas noticias de salvación,
traición. Es el hombre que cura, que sana, el hombre que ayuda a los niños, que bendice a los niños. Sin embargo, este hombre viene Judas y mucha gente con espadas y palos para detener al hombre más manso del mundo, para detener al hombre más humilde del mundo, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y Judas está allí y les ha dado una señal, y la señal es: al que yo le diera un beso, ese es Jesús. Prenderle, al que yo le diera un beso. Y llegan allí este grupo de personas para detener al más inocente de los inocentes. Y Judas se acerca y se va acercando a Jesús, y Jesús lo está viendo. Se acerca y le dice: salve, maestro. Y le besó. Qué beso más triste, qué beso más horrible, qué beso más desleal, qué beso más traicionero. Este beso ha pasado a la historia. Mira que hay besos hermosos en la Biblia, pero este beso ha pasado a la historia por las consecuencias que trae. Y es interesante la respuesta de Jesús. ¿Ya vienes aquí, Judas? ¿Ya vienes a matarme? ¿Ya vienes a traicionarme, Judas? Pero levanta la espada y mata a Judas. Es interesante lo que Jesús hace. Jesús dice: amigo. No le dice enemigo, no le dice traicionero, no le dice tú eres mala persona, no le dice me ha dolido lo que estás haciendo. No. Jesús le dice: amigo. Este Jesús. Amigo, le está traicionando con la cosa más maravillosa que un ser humano puede hacer por otro, que es besarlo. Enseñar de amistad, de amor, de cariño, de comprensión, de lealtad. Jesús le dice: amigo, y la pregunta, Jesús sabe a qué viene, está profetizado, Jesús sabe lo que va a ocurrir. ¿A qué vienes? Es como si le diese la capacidad a Judas de que preguntara a sí mismo. Es como si le dijera: piénsatelo bien, Judas, piénsatelo, reflexiona, medita lo que vas a hacer. ¿A qué vienes? Interrógate, Judas, de lo que vas a hacer. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Tuvo que ser para Jesús algo tremendo, el sufrimiento que tuvo que tener en su corazón al ver que Judas lo traicionó. Judas fue desleal con él. Y hay varias profecías sobre esto, si tú lo sabes perfectamente. Hay varias profecías de esto en la Biblia. Una de ellas la encontramos en el Salmo 41, versículo 9, que dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Es decir, alzó contra mí la planta del pie. Aún el hombre de mi paz, Salmo 41, 9, a quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y si tú vas a Zacarías, capítulo 11, versículo 12 y 13, dice: y les dije: si os parece bien, darme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. La Biblia profetizaba que Judas lo iba a traicionar. Déjame preguntarte algo en esta mañana. ¿Alguna vez te han traicionado? Déjame preguntarte algo en esta mañana. ¿Alguna vez alguien ha sido desleal contigo? Déjame preguntarte en esta mañana: ¿y tú? ¿Has traicionado a alguien o has sido desleal con alguien? Si a ti te han traicionado, si han sido desleales contigo, no tengo nada que decirte, porque tú sabes el dolor que eso provoca. Si tú has sido objeto de deslealtad y de que alguien te ha traicionado, no hace falta darte ningún comentario. Tú sabes de sobra lo que eso significa y el sufrimiento que eso conlleva. La traición de gente que están al lado tuya, que tú piensas que nunca te van a traicionar, y eso duele mucho. Así que no hace falta que te comente nada. Todos aquellos que habéis pasado por deslealtad sabéis lo que eso duele. Ahora déjame decirte algo importante. En esta mañana. Dios no sabe traicionar.
Dios no sabe, Dios no es que vaya a no traicionar, no es que se lo proponga, no es que tenga una decisión para no traicionar, para no ser desleal con nadie, no, es que simplemente Dios no sabe ser desleal, simplemente Dios no sabe traicionar a nadie, está fuera de su divinidad, fuera de sus atributos, fuera de su ser. Jamás de los jamases el Señor te va a traicionar, el Señor va a ser desleal contigo. Nosotros sí podemos ser desleales con Él y podemos traicionar a Jesús, podemos. Él nunca lo hará porque no sabe hacerlo, porque no sabe ser desleal con nadie. Nosotros le podemos traicionar, lo traicionamos cuando lo negamos públicamente, como Pedro. ¿Tú estabas con Jesús? No. ¿Tú estabas con el grupo de Jesús? No. ¿Tú estabas? No. Lo traicionamos cuando le negamos públicamente. Cuando le negamos públicamente, y hay muchas maneras de negar a Jesús, muchísimas maneras, desde la palabra hasta la conducta, desde la acción hasta el pensamiento. Hay muchas maneras de traicionar a Jesús negándolo, como Pedro, como muchas veces hacemos cada uno de nosotros que negamos a Jesús. Podemos traicionar a Jesús cuando le abandonamos. Y si tú vas a la Biblia y tú vas a los evangelios, una de las cosas que tú vas a encontrar es que absolutamente todos los discípulos, cuando hablo de todos los discípulos le abandonaron. Todos los discípulos le abandonaron. Podemos traicionar a Jesús cuando le abandonamos, cuando le damos la espalda y cuando no queremos saber nada acerca de Él. Podemos traicionar a Jesús cuando no le creemos, como Tomás. Si yo no viese a Jesús, si yo no le viese las manos, si no le viese el costado, yo no voy a creer en Él. Jesús ha resucitado. Si te lo estamos diciendo nosotros, los discípulos, Tomás, que Jesús ha aparecido a nosotros, que Jesús ha aparecido a Pedro, a los demás, que Jesús ha aparecido. Yo no voy a creer. Yo tengo que ver para creer. Lo traicionamos cuando no creemos su palabra. Lo traicionamos cuando no creemos lo que dice la Biblia. Lo traicionamos cuando creemos que Jesús no va a hacer lo que Él ha prometido con nuestras vidas y en nuestras vidas. Lo traicionamos cuando nos avergonzamos de Él, cuando nos avergonzamos públicamente, cuando alguien dice algo mal de Jesús, de Dios, y nos quedamos callados porque tenemos miedo a emitir nuestra opinión porque son amigos o son familia o hay 4 o 5 personas y nos quedamos callados. Lo traicionamos realmente cuando nos avergonzamos de decir yo creo en Jesús, en medio de una sociedad atea, en medio de una sociedad religiosa, en medio de una sociedad idólatra. Yo creo en Jesús, que tú crees en Jesús, pero si ya nadie cree en Jesús. Lo traicionamos cuando no lo decimos, lo traicionamos cuando no nos identificamos, lo traicionamos cuando decimos yo soy espiritual, yo soy religioso, yo para mí, no, tú eres espiritual, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero tú eres un seguidor de Cristo. Tú eres una persona que Cristo ha muerto en la cruz por ti y tienes que identificarte, tienes que decir yo creo en Jesús. Y a veces el identificarte como creyente va a significar que los demás te aíslan. A veces significarte como creyente va a significar que los demás te abandonan. A veces significarte como cristiano va a significar que los demás se burlan de ti. ¿Pero y qué? ¿Y qué? Es el precio muchas veces que tenemos que pagar. Y aquí, gracias a Dios, lo único que puede pasar es que se burlen, que nos digan algo, que te puedan echar el trabajo, pero en muchos sitios identificarse como cristiano hoy en día es señal de asesinato. Te matan por ser cristiano, te meten en la cárcel por ser cristiano, te cortan la mano por ser cristiano, te echan de los trabajos por ser cristiano. Podemos traicionar a Jesús cuando nos avergonzamos de Él y cuando no compartimos, cuando no decimos nada acerca de Él. Así que fijaros, hermanos y hermanas, que una de las cosas por las que Jesús pasó, por las que anunció tantas veces a sus discípulos que Él tenía que ir a la cruz, era porque Él sabía que lo iban a traicionar. Él sabía lo que era la deslealtad de Judas, lo que iba a pasar con Él, y siguió adelante. No solamente encontramos en Jesús este punto de que Él iba a ser traicionado y entregado a los principales sacerdotes y escribas,
y que va a vivir en su propio cuerpo, en su propia sangre, iba a vivir la deslealtad y la traición, sino que Jesús iba a ser condenado a muerte. Segundo punto, Jesús iba a ser condenado a muerte. Y aquí vemos el sufrimiento de la injusticia, que es tan difícil de soportar. Y el sufrimiento de la injusticia. Mira lo que dice en el capítulo 27, versículo 15 al 24 de Mateo. Capítulo 27, del 15 al 24. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque Pilato sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: ¡a Barrabás! ¡A Barrabás! Y Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron: sea crucificado, sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado, sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros, allá vuestra conciencia, allá vuestra conducta, allá vuestras vidas, allá vuestras decisiones, allá vuestras consecuencias. Yo soy inocente y allá vosotros por lo que habéis hecho. Aquí es el sufrimiento de la injusticia. El sufrimiento que produce la injusticia. Y el sufrimiento que produce la injusticia, hermanos y hermanas, es muy difícil de soportar. Si la deslealtad es muy difícil de soportar, la injusticia no le va a la zaga. Aquí en el texto vemos claramente, una de las cosas que vemos es que Herodes sabe el fondo. Sabe Herodes, Poncio Pilato sabe lo que ocurre, sabe lo que pasa, sabe por qué lo han traicionado. Versículo 18, porque sabía que por envidia le habían entregado. Pilato sabía que no era malo. Pilato sabía que no era un guerrillero, que no era alguien que estaba levantando a la gente contra el Imperio Romano. Él sabía la verdad. Está aquí, este hombre está aquí porque vosotros, en su mente lo tiene claro, tenéis envidia de él, porque atrae a las multitudes, porque está haciendo el bien, porque dice lo que es verdad y vosotros estáis mintiendo. Vosotros estáis haciendo lo que os da la gana. Vosotros cogéis la Biblia y la torcéis, el Antiguo Testamento y lo torcéis. Vosotros decís una cosa y vivís otra. Pero este hombre no. Por envidia lo estáis entregando. Por envidia estáis aquí. Por envidia lo estáis entregando a este hombre a la muerte. Eso lo sabe él. Por eso lo pone aquí, porque sabía que por envidia le habían entregado. Y para colmo de males, viene su esposa y le dice: querido esposo, no tengas nada que ver con este justo. Querido esposo, ten cuidado con este justo. Querido esposo, he tenido un sueño horrible esta noche. He soñado con este hombre. ¿Y sabes una cosa, querido esposo? ¿Qué? Este hombre es justo. Este hombre es justo. La tradición nos dice que la mujer de Pilato se convirtió. La tradición nos dice, no lo dice la Biblia, pero hay ciertas lecturas de la iglesia primitiva, ciertos documentos que nos dicen que esta mujer conoció a Cristo. Y no me extraña, porque solamente con que soñara y dijera que es justo, este hombre es justo, no tengas nada que ver. O sea, haz las cosas adecuadas. Piensa bien lo que vas a hacer, esposo, porque este hombre en el sueño he visto que es completamente justo. Déjame decirte también, yo sé que tú lo sabes, déjame decirte que Dios se revela a través de la Biblia.
Dios se revela a través de la revelación natural, de la creación. Dios se revela a través de Cristo. Dios se revela de muchas maneras. Pero déjame decirte que hoy en día, en partes del mundo que no está permitida la Biblia, y hay muchos países que la Biblia no está permitida, todo hay que decirlo, hay muchos países que la Biblia no está permitida, Dios se sigue revelando a gente a través de sueños. Dios se sigue revelando a personas en el mundo musulmán, en otras partes, Dios se sigue revelando a través de sueños. Y hay gente que creen en Cristo, en una sociedad hostil a Cristo, han conocido a Cristo a través de sueños. Y aquí encontramos a esta mujer que ha tenido sueños, y en el sueño ella contempla, ella sabe que este hombre es justo. Y Poncio Pilato está allí y él sabe que lo han entregado por envidia. Su mujer le dice: ten cuidado con esta persona que es justa. Pero está allí, es el gobernador, es el que tiene la autoridad, es el que tiene que tomar una decisión. ¿Qué decisión tomo? Y se va por lo más fácil. ¿Qué quiere la gente? ¿Qué quiere la gente? Aquí tenéis a Barrabás, que yo sé que es un criminal, a Barrabás, y tenéis a Jesús, que yo sé que es inocente, que yo sé que lo tenéis aquí por envidia y que es justo. ¿A quién queréis? Él tenía la autoridad, él podía haber dicho no, a este hombre lo dejo libre, a este Jesús, al Mesías lo dejo libre. Lo podía haber dicho porque tenía la autoridad, tenía los soldados, tenía los romanos, tenía todo para decir no, era el líder allí. Pero prefirió escuchar a la gente y prefirió escuchar a la mayoría, como siempre pasa. Prefirió escuchar a la mayoría y la mayoría decía: Barrabás, 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 pero si es un criminal, Barrabás, Barrabás, pero si este hombre es malo, Barrabás. Y escuchó a la multitud, escuchó a los que no tenían razón, escuchó a los que odiaban, escuchó a los que habían sido impulsados por los sacerdotes y los líderes religiosos. Y él podía haber dicho no, pero no lo hizo. No lo hizo. Prefirió coger un lebrillo, se lavó las manos. Si Judas ha pasado la historia por aquel beso, Poncio Pilato ha pasado a la historia por lavarse las manos. Por lavarse las manos. Y decir: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. La mujer le había dicho que era justo y él también lo reconoce. Y además lo dice públicamente: inocente soy yo de la sangre de este justo. Pero lo entregó a la muerte. Lo entregó a la muerte. Jesús iba a ser condenado a la muerte siendo una persona que no hizo nada para ser condenado a la muerte. ¿Alguna vez han hecho una injusticia contigo? ¿Alguna vez han sido injustos contigo? ¿Alguna vez la injusticia ha sido muy difícil de soportar en tu corazón? Pues a Jesús también, con Jesús muchísimo más. Con Jesús también. Jesús vivió en su vida la injusticia. Los israelitas fueron muy injustos con Moisés en el desierto. Muy injustos con Moisés. El Señor llama a Moisés para que llevase a Israel hacia la tierra prometida y durante 40 años no paraban de criticarle, no paraban de murmurar, no paraban de ponerle a caldo, no paraban de decirle cosas, no paraban realmente de criticar la función y el ministerio que Dios le había dado al hombre que Dios había puesto, a Moisés que Dios había puesto. Y sin embargo la multitud, la gente estaba continuamente hablando contra él, murmurando contra él, criticándolo. Se mostraron injustos. Y me encanta la actitud de Moisés, porque en muchas ocasiones cuando él veía que la gente que lo trataba de esa forma, él oraba por ellos y tenía el dolor en su corazón, tenía la sangre le hervía porque veía que la gente le criticaba, lo murmuraba. Ponía las decisiones que hacía, las decisiones que tomaban, no le prestaban atención, pero él oraba por su pueblo. Voy a castigarlo, decía el Señor. No, Señor, yo voy a orar por ellos, Señor. Voy a castigar a tu hermana y a no, Señor, no. Me encanta cómo este hombre que le provocaba, que tenía tal sufrimiento, que le provocaban tal injusticia, cómo este hombre oraba por aquellos que lo hacían. Herodes fue injusto con Juan el Bautista.
Herodes fue totalmente injusto con Juan el Bautista. Herodes sabía lo que era Juan el Bautista, era un predicador, era un profeta, un hombre que hacía el bien. Y un día estaba bailando, Herodes está en la cárcel, y un día estaba bailando Herodías, su hijastra, la hija de la mujer con la que vivía, y estaba bailando, y Herodes está así con la boca abierta. ¡Qué forma de bailar! ¿Cómo se contonea? ¡Qué ropa! ¡Oh! Herodes está allí, Herodes está sorprendido con la belleza de lo que está viendo, del baile que está haciendo, y le dice, cuando termina allí, ¡ah!, aplaudiendo, pídeme lo que quieras, me ha encantado estos ratitos que he estado viéndote bailar. Y ya sabéis lo que ocurrió. Le pidió la cabeza de Juan el Bautista. ¡Ay! Le dolió en su corazón, porque sabía que no tenía que hacerlo. Pero se había comprometido públicamente. Había dicho, pídeme lo que quieras. Ya no podía desdecirse, era el rey. Y actuó injustamente con Juan el Bautista, sabiendo que Juan el Bautista no era el chico malo de la película, que era un hombre que Dios estaba usando, un profeta del Altísimo. Los líderes de Israel fueron injustos con Jeremías, muy injustos con Jeremías. Lo metieron en el cepo, lo metieron en la cárcel, hicieron barbaridades contra él, simplemente por anunciar la verdad de Dios, solamente por anunciar las cosas que el Señor le había dicho, que decía, al contrario que otros profetas lo que enseñaban, lo que decían, eran lo que el pueblo quería escuchar, lo que el pueblo quería comentar. Y aquí encontramos a un profeta que decía la verdad, absolutamente la verdad, y fueron hablando malos con él, fueron injustos con Jeremías por decir la verdad. Los hermanos de José fueron injustos con él, lo abandonaron, lo traicionaron, fueron desleales con él, lo quisieron matar. Pero déjame decirte algo en esta mañana. Si te he dicho antes que Dios nunca va a ser desleal contigo, si te he dicho antes que Dios nunca te va a traicionar, déjame decirte también que Dios nunca será injusto contigo. Yo sí, tú a mí sí, pero Dios nunca será injusto contigo. Dice en Deuteronomio 32, versículo 4, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Él es justo y recto. Hermanos, Dios nunca va a ser injusto contigo. Dios nunca va a ser injusto contigo. Te podrá disciplinar, te podrá quebrantar, te podrá hablar de mil maneras, pero nunca va a ser injusto contigo. Así que fijaros que por una parte vemos que Jesús anuncia su muerte en repetidas ocasiones para hacerle ver a sus discípulos lo que iba a pasar, y vemos que Jesús vive tristemente la deslealtad, la traición de los amigos. Vemos también que Jesús vive tristemente también el sufrimiento de la injusticia, que es tan difícil de soportar. Y en tercer lugar vemos que Jesús iba a ser objeto de burlas y desprecio por los romanos. Aquí vemos el sufrimiento de la humillación y de los insultos deliberados. El sufrimiento de la humillación y de los insultos deliberados. Capítulo 27, versículo 26 al 31. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, les entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando las rodillas delante de él le escarnecían diciendo: ¡Salve, rey de los judíos! Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. El sufrimiento
el sufrimiento de la humillación y de los insultos. El Señor Jesús experimentó en su cuerpo y en su alma el sufrimiento de los demás, el sufrimiento de la gente, experimentó la crueldad de la gente. La crueldad de la gente. Lo desnudaron, le golpearon, le vistieron con un viejo manto escarlata para escarnecerle como un rey. Le pusieron una corona de espinas en la cabeza, con lo que eso significa de dolor. Le dieron una vara como cetro para burlarse como si fuese un rey. Se arrodillaron delante de él y le ofrecieron homenajes como si fuese el rey cuando estaban burlándose y le despreciaron por completo. Le escupieron el rostro, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús experimentó el sufrimiento, la humillación, la burla. ¿Tú te has sentido alguna vez despreciado? ¿Por tu cultura? ¿Por tu pelo? ¿Por tu físico? ¿Por tu inteligencia? ¿Por tus ideas? ¿Por tu piel? ¿Por tu país? ¿Tú te has sentido alguna vez despreciado? ¿Se han burlado de ti alguna vez? ¿Te han dicho gordito? ¿Te han dicho gordita? ¿Te han dicho eres un esqueleto? ¿Tienes que comer más? ¿Te han dicho qué bajo eres? ¿Te han dicho nunca vas a llegar a nada? Vas a salir del instituto y no vas a hacer absolutamente nada. Nunca vas a llegar a lo que tú quieres porque no vales nada. ¿Alguna vez se han burlado de ti? ¿Te han humillado alguna vez? ¿Te han humillado alguna vez? Hace poco salió en los medios de comunicación, en un instituto, creo que en Cataluña, como había una serie de chavales que estaban pegándole y burlándose de un chiquillo que no podía moverse, de un chiquillo que tenía problemas de movilidad, que estaba en una silla y pobre mío no podía hacer nada, y estaban pegándole y burlándose de él, como si fuesen los matones del barrio. Y aquel chiquillo no podía defenderse, menos mal que y además después que lo pusieron en las redes. Que se han burlado de ti, te han despreciado alguna vez, te han humillado alguna vez. La Biblia dice que Jesús fue despreciado y desechado entre los hombres, experimentado en quebranto, y como que escondíamos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Te han despreciado alguna vez? ¿Se han burlado de ti en el colegio? Cuando eras un chiquillo que todavía te acuerdas, en la universidad, en tu trabajo, en tu familia, alguien que se ha burlado, que te ha menospreciado, pues tú sabes lo que eso duele. A Jesús lo despreciaron los judíos, a Jesús lo despreciaron los romanos, a Jesús lo despreció su propia familia, a Jesús lo despreciaron los líderes religiosos. Déjame decirte en esta tarde, déjame decirte algo. Es la tercera vez que te voy a repetir esto de otra manera. En la primera ocasión te he dicho que Jesús nunca va a ser desleal contigo. Te he dicho que Jesús nunca va a traicionarte. En segunda ocasión te he dicho que el Señor Jesús nunca va a ser injusto contigo. Nunca va a ser injusto contigo. Y ahora te quiero decir otra verdad bíblica. Y la tercera cosa que te quiero decir es: Jesús, el Dios Trino, nunca te va a despreciar. Nunca te va a despreciar. Nunca te va a quitar la dignidad. Llega el profeta, el Señor lo ha mandado a la casa, y llega el profeta y reúne a la familia y le dice al padre: pon aquí a tus hijos, que quiero, que el Señor me ha dicho que de tu familia va a salir el rey. Y el padre de familia se junta allí con los demás hijos, con todos los hijos, y el profeta llega y ve al hijo mayor, y el profeta dice: este es. Y el Señor le dice al profeta: no, Samuel, este no es, yo veo otra cosa, este hombre es fuerte, este hombre es grande, este hombre es un guerrero, pero este no es.
Y el profeta sigue viendo a cada hijo, a su corazón, le pregunta y ninguno es. Y termina el profeta de ver a los 7 hijos allí. Y el profeta se rasca la cabeza. Y el profeta dice, me habré equivocado, ¿qué habrá pasado? Y el profeta dice en un momento, ¿tienes algún otro hijo? Y el padre le dice, sí, tengo a otro hijo, pero ese hijo está en el campo, ese hijo está con las ovejas, ese hijo no importa mucho porque no lo he traído, no está aquí, está cuidando al ganado. Y el profeta le dice, tráemelo, pero si es que es el más pequeñito de todos, si es que no es muy importante, si por eso no lo... tráemelo. Y el padre llega y trae, lo llama y viene David. Y el profeta dice, este es. Y ve lo que el padre no veía, ve lo que los hermanos no veían, ve lo que nadie no veía, pero Dios lo ve, y Dios ve la dignidad de David, Dios ve el corazón de David, Dios ve la voluntad de David, la fe de David, la nobleza de David, la pasión de David. Y el profeta dice, este es. El Señor le revela claramente que este es. Habían desechado a David, no querían saber nada de David, ni su propio padre confiaba en David, y sus hermanos tampoco. Pero el Señor le da la dignidad y le da el valor adecuado. ¿Cuántas veces hay gente que creen que son el patito feo y todo el mundo le dice, tú eres el patito feo, tú eres el patito feo, tú eres el patito feo? Y viene el Señor y te dice, no, tú eres un cisne, tú eres un cisne. Tú no eres el patito feo, tú eres un cisne. Pero nos han dicho tantas veces que somos el patito feo que no lo creemos. Nos creemos que somos el patito feo. Y viene nuestro Dios y te dice mirándote a la cara, tú eres un cisne. Tú eres el más bello, tú eres el mejor, tú tienes un corazón que los demás no tienen. Y nos convierte de patitos feos en cisnes. Dios nunca te despreciará. Nunca se burlará de ti. Nunca. Jesús anuncia varias veces su muerte. Y en ese anuncio vemos que Jesús vivió la traición y la deslealtad. Vemos que Jesús vivió el sufrimiento de la injusticia. Y vemos que Jesús vivió ser objeto de burla y desprecio. Y nosotros, los que estamos aquí, para nosotros lo importante es, hermanos y hermanas, que tú no traiciones y nunca seas desleal con nadie. Que tú no hagas sufrir a nadie injustamente. Y en tercer lugar, que tú no te burles y desprecies a nadie. Absolutamente a nadie. Mejor es que se burlen de ti a que tú te burles de alguien. Mejor es que sean desleales contigo a que tú seas desleal con los demás. Mejor es que te traicionen a ti a que tú traiciones. Mejor es que tú